Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hace casi 2 meses compartí con ustedes que estaba alejado del debate político local de cualquier país, incluyendo el que me vio nacer, que es Guatemala, pero que regresaba 3 minutos en aquel momento para reflexionar sobre cómo una pequeña nación mal gobernada, en la que los mismos que se han dedicado a destruirla los últimos 15 años, pretendían perpetuarse en el poder. También les dije en otro momento que mi participación cívica es y ha sido siempre, desde la fundación que presido y desde este micrófono, a título personal, en la más absoluta soledad, como son esos andares para quienes dan el paso al frente. Pues les reporto hoy que fueron más de 3 minutos, que estuve muy bien acompañado en los últimos días y que Guatemala, como Ecuador, sobrevivió al proceso electoral más peligroso y retador de su vida democrática. Desde esta tribuna continental felicitamos al presidente electo de Guatemala, doctor Bernardo Arévalo, y lo motivamos a que comprenda el espíritu de los tiempos, entre los que él ya tiene como compromiso la lucha contra la corrupción y el Estado criminal, y su respeto a la Constitución y a las libertades civiles. Pero sobre todo, lo motivamos a que construya una agenda de consenso suficiente para que su plan de gobierno sea de unidad nacional, de reformas que el Estado necesita, de crecimiento económico y de alivio a los graves problemas sociales que sufre la gran nación guatemalteca. Después de su primera vuelta electoral el domingo pasado, también deseamos para el pueblo ecuatoriano una segunda vuelta ejemplar en octubre entre los candidatos González y Noboa. Guatemala tuvo una elección libre, transparente y democrática. El Tribunal Electoral cumplió. Toca ahora lo propio a algunas autoridades del sistema judicial que intentan ejecutar una agenda de justicia selectiva, con doble moral, repugnante y ofensiva. No los llevará a ningún buen lugar. Si la voz del pueblo es la voz de Dios, harían bien estas autoridades en escuchar. La nación habló claro. Guatemala quiere paz, libertad y respeto a la ley, la que es igual para todos, sin sesgo, sin dedicatoria, sin agenda oscura. En el pasado, los votos se contaban en cuarteles militares y los gobiernos se imponían por la fuerza. No pueden ser ahora algunos jueces y fiscales quienes pretenden recoger aquella bandera autoritaria, decadente, antidemocrática, destructiva. Esperamos más de ellos. La historia nos enseña que el camino al desarrollo y a la prosperidad de las naciones pasa por la democracia liberal y republicana, por el respeto a la ley, a la propiedad privada, al mercado y a los valores que dignifican al ser humano. Guatemala y Ecuador tienen hoy la oportunidad de ser faros de luz para América Latina. Luz, compromiso, valor, energía y amor a la libertad es de lo que deben estar hechos los ciudadanos que anhelan mejores países de los que tienen. Manos a la obra. El pueblo habló, y la palabra es no a la justicia selectiva ni a la doble moral. Guatemala tiene presidente electo y Fundación Libertad y Desarrollo, como siempre, dijo presente para poner su ladrillo en la construcción de la democracia guatemalteca. Nuestro presidente, Dionisio Gutiérrez, decidió hacer una pausa en sus tareas por la causa de la libertad y la democracia en Iberoamérica para centrarse en la coyuntura guatemalteca. El 28 de junio, en su editorial El Factor Arévalo, el doctor Gutiérrez denunció la intención de los grupos de la corrupción y el crimen organizado que manipulan al Estado de descarrilar el proceso electoral y destruir la poca democracia que queda en la cabeza de Centroamérica. Para vertebrar la segunda vuelta electoral y dar certeza al proceso, el 2 y el 16 de agosto, Fundación Libertad y Desarrollo presentó 2 encuestas ante un selecto grupo de representantes de la comunidad internacional, universidades, tanques de pensamiento, sector privado, medios de comunicación y sociedad civil. Esta imagen vale más que 1000 palabras. El comparativo entre nuestra encuesta y los resultados del Tribunal Supremo Electoral sobre votos válidos fue: Bernardo Arévalo, encuesta 61%, resultados Tribunal Supremo Electoral 60.9%.
Sandra Torres, encuesta 39%. Resultados Tribunal Supremo Electoral 39.1%. Para vigilar y proteger el día de la elección, Dionisio Gutiérrez invitó a Guatemala a un selecto grupo de invitados, entre quienes estuvieron 3 expresidentes latinoamericanos y varios funcionarios y exfuncionarios de agencias de seguridad de Estados Unidos. La misión especial de observación electoral de nuestra fundación estuvo formada por los expresidentes Felipe Calderón de México, Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia. Asimismo, se contó con la presencia de George Piro, hasta hace poco, director a cargo de operaciones internacionales del FBI y de la oficina de campo en Miami; D.C. Page, director de V2 Global; Eric Hawk, ex jefe de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas; Juan Javier Pérez, hasta hace pocos días director de la policía de Miami-Dade; y Eduardo Llero, alto funcionario de una agencia de seguridad del gobierno estadounidense. Se tuvieron reuniones de trabajo y se hizo contacto con otras misiones de observación. El sábado 19 realizamos una cena en honor a la misión especial de Fundación Libertad y Desarrollo, en la que estuvieron entre los invitados los embajadores de Estados Unidos y España, y representantes y líderes de importantes sectores de nuestra sociedad. El 20 de agosto, en un contexto de incertidumbre e inestabilidad, Guatemala salió a votar. Nuestra misión especial de observación salió a supervisar distintos centros de votación y a verificar que el día de la elección se llevara a cabo con normalidad. La misión de Fundación Libertad y Desarrollo fue recibida por los presidentes de los centros de votación y bienvenida con entusiasmo y agradecimiento por los ciudadanos votantes. Además de la observación, la misión dedicó tiempo para saludar y agradecer a los héroes voluntarios que protegen nuestro sistema electoral y a intercambiar impresiones con los asistentes. Se tomaron una buena cantidad de fotos, se conversó con los ciudadanos, pudimos verificar que la votación se hacía con cumplimiento de reglas y normas, se dieron múltiples entrevistas a los medios de comunicación que cubrían los centros de votación, y así, en un ambiente cívico y de respeto, la misión de nuestra fundación confirmó que se vivió el 20 de agosto como un día memorable que pasará con buena calificación a la historia cívica de Guatemala. Cuando cerraron los centros de votación, la misión especial se dirigió al Centro Nacional de Información del Tribunal Supremo Electoral, donde sus integrantes brindaron entrevistas a los medios de comunicación más importantes de la región. Se transmitió al pueblo guatemalteco el seguimiento cercano de la comunidad internacional al proceso electoral. Se confirmó el firme apoyo global hacia su democracia y se ratificó que el día de la elección se realizó con transparencia, con respeto a la norma democrática y en libertad. Fundación Libertad y Desarrollo dijo presente una vez más en las batallas cívicas de la nación guatemalteca, y en la madrugada del 21 de agosto dio por finalizada la misión especial de observación, la cual dejó una felicitación y reconocimiento a Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala para el periodo 2024-2028. Guatemala inicia ahora la transición hacia el nuevo gobierno, confiando en que los 3 poderes del Estado, en especial el sistema de justicia, se comporten con respeto a la democracia y acompañen y faciliten la llegada del nuevo gobierno. Guatemala habló claro, quiere paz, democracia, respeto a la ley y libertad. La prensa y los periodistas en el mundo, pero especialmente en América Latina en los últimos años, ha sido uno de los sectores que más ha sufrido persecución, violencia, asesinatos. Y por eso merecen no solo un reconocimiento, sino el apoyo de toda la sociedad y el que estemos muy pendientes y sobre todo conscientes de la importancia que tiene la libertad de expresión y quienes hacen que esto sea una realidad, que son obviamente los periodistas. Para hablar sobre el proceso electoral en Guatemala y el impacto de la prensa en la región y en el continente, tengo el privilegio de presentarles a Felipe Valenzuela, uno de los periodistas más experimentados e importantes de Centroamérica. Es director del medio radial Emisoras Unidas y titular del programa matutino más escuchado de Guatemala, llamado A Primera Hora.
Felipe Valenzuela se inició en el diario El Gráfico en 1986, y eso que es muchacho joven todavía. Pasó por el diario Siglo XXI en los 90 y más adelante en su vida pasó a hacer radio. Ha sido galardonado con distintos reconocimientos al periodismo desde muchas geografías e instituciones. Felipe, bienvenido a Razón de Estado. Qué privilegio tenerte con nosotros. Cuéntanos cómo viviste el proceso electoral. ¿Cuál fue el momento más difícil, en el que sentiste más peligro y cómo terminó brevemente? Puedo describir este proceso electoral como extenuante y de gran angustia. El más extenuante y angustioso de toda la historia democrática de Guatemala, sobre todo, digamos, para sectores como la prensa. Y decirlo claramente, y creo que en algún momento ya lo mencioné, empezamos viviendo un día a la vez, después una hora a la vez, después un minuto a la vez, hasta que por fin llegamos al 20 de agosto, un 20 de agosto que cerramos, digamos, con alegría en cuanto a que no hubo violencia, que no hubo ya una zancadilla final para el proceso, y ahora estamos a la espera de que realmente esta nueva fase, que es la del intermedio, digamos, si fuera una función de película, es un intermedio que va a ser largo y que va a tener muchos retos. Felipe, como un contraste lamentable a ese día maravilloso que fue una fiesta cívica el 20 de agosto en Guatemala, una elección transparente, democrática, los resultados salieron rápido y hubo un claro ganador que fue el presidente electo Bernardo Arévalo. Sin embargo, una parte del sistema de justicia guatemalteco está empecinado en seguir con una agenda a la que a muchos sectores nacionales e internacionales llaman como una agenda oscura, tratando de ejecutar una justicia selectiva con doble moral, con sesgo, descalificación y obviamente con deseos de descalificar al ganador. ¿Qué significa esto para Guatemala y qué riesgos representa? El riesgo que permanentemente estamos enfrentando es que la democracia que tanto ha costado armar, que tanto ha costado consolidar en lo que tenemos o llegamos a tener, para ser más claro, se desmorone. Y que se desmorone la democracia, ¿qué implica? No es lo mismo luchar por una democracia, por una república que todavía está, que tratar de recuperarla. Porque claramente los poderes que se apoderan, valga la tremenda redundancia en la que acabo de incurrir, pues no quieren soltar, y mientras más sentados en el poder están, menos se van a querer levantar. Pero para mí, creo que el riesgo mayor está en que ese retroceso también nos coloque en las cavernas de nuestra historia reciente. Claro, tememos, y la palabra es esa, tememos que haya cualquier tipo de acción en los próximos días que obstaculice que pueda tomar posesión en enero del próximo año. Felipe, Cuba, Nicaragua, Venezuela, está claro de que la libertad de expresión simplemente no existe, la prensa fue aniquilada y ya no hay nada que hacer por el momento. Sin embargo, en países donde sentimos que hay libertad de expresión porque la ejercemos independientemente de la persecución y las amenazas, pero en los últimos años y sobre todo recientemente hemos visto en México, algo en Honduras, no digamos en Guatemala, en Colombia, una persecución, un nivel de amenazas, asesinatos como el caso en México, que son muy preocupantes. ¿Qué puede hacer la prensa en los próximos años, donde estamos viendo que el sistema político es crecientemente autoritario, la corrupción está desbordada y no hay controles ni balance para poder pensar en que esto no va para peor? ¿Qué puede hacer la prensa libre e independiente en América Latina para defenderse y poder hacer bien su trabajo? Dionisio, no le queda más que seguir adelante. Ese tipo de regímenes que usted ha mencionado solo aceptan las verdades únicas. Hablo de sus verdades, las verdades de sus gobernantes. En el caso de la prensa, pues todos de alguna manera contribuimos a que esa verdad única, que todo régimen que se precie de ser así un régimen autoritario, pretende imponer en la sociedad, pues venga la prensa, y sobre todo la prensa que verdaderamente cuestiona e investiga, a cuestionar esa verdad y a contrastarla. Entonces ahí la gente puede formarse un criterio más amplio de lo que está ocurriendo y de alguna manera también criticar al régimen, desafiarlo en muchos sentidos. Si tuvieras que describir el plan de gobierno que el presidente electo Bernardo Arévalo debiera diseñar en los próximos 6 meses,
que será la transición larga pero posiblemente necesaria en esta oportunidad, ¿cuáles serían los 3 puntos clave para que sea exitoso? El primero es que tiene que tratar de acercar a aquellos que no se hablan y lograr que aquellos que no se hablan se escuchen y que él sea realmente el promotor de una especie de fin de conflicto que nos haga entender que tenemos que trabajar juntos. Eso creo que es una muy importante. Otra, tiene que buscar operadores políticos que lo lleven a un trabajo pragmático, más no cínico. Y una tercera es cumplir con hechos lo que ha ofrecido de luchar contra la corrupción. No es fácil y no lo va a lograr en 4 años, pero es un hombre honesto, yo lo sé que lo es. Entonces, no debe traicionarse a sí mismo nunca en el tema de luchar contra la corrupción. Un gobierno de unidad nacional. Felipe, muchas gracias por tu tiempo. Mientras haya periodistas como tú, valientes, incisivos y que por sobre todo hacen valer la libertad, una de las más importantes de todas, que es la libertad de expresión, la democracia en América Latina tiene posibilidades de seguir dando buenas batallas. Gracias. Continuamos con Razón de Estado. Para un ciudadano decente y honorable, no es fácil animarse a participar como candidato a la presidencia o vicepresidencia en países donde la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico han capturado amplios espacios y poderes dentro del Estado. América Latina necesita refundar la política y formar una nueva generación de tecnócratas, líderes y dirigentes capaces, honorables y comprometidos con la democracia y el Estado de Derecho. Para conversar sobre los procesos electorales en América Latina y sobre la necesidad de rescatar la política, tengo el privilegio de presentarles a uno de esos valientes, quien hasta hace poco fue candidato a la vicepresidencia en Guatemala y quien por un momento en el reciente y accidentado proceso electoral era el virtual ganador. Max Santa Cruz, candidato vicepresidencial del Partido Cabal, con Edmond Mulet, otro de los escasos caballeros de la política. Max Santa Cruz hizo carrera en el Ministerio de Exteriores, fue secretario privado de la vicepresidencia de Eduardo Stein en Guatemala, uno de los grandes de la política regional, entre otras funciones públicas que le dieron la experiencia para comprender el Estado y prepararse para administrarlo. Licenciado Santa Cruz, bienvenido a Razón de Estado. Guatemala eligió presidente 60.91% para Bernardo Arévalo y 39.09% para Sandra Torres, de voto neto. Nuestra fundación hizo una encuesta que acertó de forma milimétrica. Dijimos 61-39. Estamos ahí. La candidata perdedora, además de descalificar las encuestas serias y atacar a quienes las hacen, no ha sido capaz de reconocer su cuarta derrota. ¿Qué nos dice esto del peligro que representa para la democracia esta clase de políticos, fundadores de la corrupción, que quieren ganar las elecciones con dineros de dudosa procedencia, en las Cortes y a la fuerza? Sandra Torres no es más que el reflejo de esa clase política que debe abandonar el quehacer nacional y dar espacio realmente a una renovación, pero no de edad o de cara, sino realmente de propósitos. Y eso va a suceder también cuando nosotros como ciudadanos logremos entender qué es lo que está en juego en cada proceso electoral y empecemos a exigir que las personas que aspiran a un cargo de elección tengan las calidades en todo el sentido de la palabra para poder aspirar a estos puestos. La señora lo ha demostrado, no en esta elección, sino en las previas también, que no llena esas características. Y hoy en día lo único que hace es reafirmar este triste proceso decadente en donde su participación no ha sido más que un remedio y una burla al proceso de la democracia. Licenciado Santa Cruz, el partido de Bernardo Arévalo, el presidente electo, el movimiento Semilla, por haber pasado a segunda vuelta, enfrenta acoso judicial por parte de ciertas autoridades que han quedado expuestas por intentar ejecutar una agenda de justicia selectiva con doble moral e intereses muy cuestionables. Si ustedes hubieran pasado a segunda vuelta, serían a quienes esas fuerzas oscuras estarían persiguiendo. Cuéntenos qué tenían contra ustedes y por qué es tan evidente lo grotesco y abusivo de esa agenda. Bueno, primero decir que a mi criterio, lo he repetido en muchas oportunidades, lo que estamos viendo es una dictadura de sistema. Y en este caso la dictadura de sistema encuentra su expresión a través del Ministerio Público y especialmente con el fiscal Curuchiche. De haber estado nosotros en esta segunda vuelta, seguramente el flipón o el escenario de desgaste en lugar de Semilla hubiéramos sido nosotros, como bien se indica, y habían preparados una serie de acciones que seguían casi la misma línea de lo que estamos viendo con amenazas ha insinuado la fiscal y el fiscal Curuchiche.
es una verdadera pena, porque si empezamos a entender la democracia y la política desde la amenaza permanente que hacen las instituciones democráticas o supuestamente democráticas, pero con el amparo de otras autoridades que hacen comparsa de este tipo de iniciativas, se vuelve muy difícil el ejercicio de la política y desalienta muchísimo. Lo que tenemos que hacer, sin duda, es recuperar estas instituciones en aras de, en este espacio, necesario fortalecimiento del sector justicia y dejar a un lado estas amenazas que solo ponen en juego a un proceso democrático que quiere crecer y quiere fortalecerse, pero que es muy difícil a través de estas amenazas. Ya, pues los llamamos a la reflexión una vez más para que cambien esa actitud tan destructiva para una democracia y para ellos mismos también. Licenciado Santa Cruz, ¿por qué es tan importante que Bernardo Arévalo, el presidente electo, durante la larga transición de 6 meses que tendrá para asumir la presidencia, construya un proyecto de gobierno de suficiente consenso y de unidad nacional? Bueno, primero porque las circunstancias de la llegada de él, el entorno han sido generadas a través de una expectativa muy grande, pero sin tal vez los cimientos suficientes para poder aguantar esta dictadura de sistema y los enemigos que acechan contra la democracia. Es fundamental que él, desde la madurez que él ha demostrado y que lo ha acompañado durante su ejercicio profesional en otras áreas de desempeño, pues pueda ponerse hoy sobre la mesa y poder llegar a convocar a todos los sectores de este país a realizar un esfuerzo importante y permanente de construcción. Sin duda, la convocatoria que se haga a estos sectores va a marcar la diferencia entre una administración que va a recibir estos embates todavía, estos enemigos de la democracia, y quienes creemos que Guatemala merece una oportunidad desde el consenso, desde los consensos mínimos, desde el diálogo, desde la oportunidad de reencontrarnos después de que tanto tiempo nos han tenido separados. Ese es el enorme desafío que tiene hoy en día Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karen Herrera. ¿Cómo está la salud del Estado guatemalteco, el Congreso y el sistema de justicia? ¿Qué encontrará Arévalo cuando asuma la presidencia? Una institucionalidad democrática cooptada, una institucionalidad democrática con pocas luces sobre la certeza que deberíamos de tener todos los ciudadanos de que funcione en favor de la República y la democracia, la necesidad de poder retomar poco a poco en un proceso no rápido, tristemente, pero que sí tiene que ser muy sólido, de cómo recuperamos este país desde la institucionalidad. Ese es el enorme desafío que enfrentará Bernardo Arévalo, pero no solo Bernardo como próximo mandatario. Creo que también los ciudadanos tenemos que apostarle a ello y debemos ser mucho más consecuentes con Guatemala y no dejar que esta institucionalidad nos siga siendo arrebatada por las fuerzas oscuras de una dictadura del sistema. Esperamos que a pesar de lo accidentado y a veces peligroso del pasado proceso electoral en Guatemala, Tomás Santa Cruz se siga animando a participar como candidato y que motive a otros a hacerlo. Esperamos de verdad algún día estar en el más alto cargo de la nación guatemalteca. Al final, mejorar la oferta política es lo que construye democracia y salva a los pueblos de caer en las garras de gobernantes que se comportan como capos de la mafia. Licenciado Santa Cruz, ánimo y fuerza para seguir en la política. Gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.